Ahí sí. Ya. Nada. Voy a compartir pantalla. Ya, bueno, algunas cosas importantes primero. ¿Han revisado la tarea? Yo Ya. ¿Qué han revisado? ¿Qué han hecho? ¿Hicieron la P1? ¿Han revisado la P1? Como qué han avanzado, así como para tener una noción. Porque igual tengo como una lista de cosas como para decirles, pero como igual tener un parámetro como de en qué van. ¿Hay alguien que ni siquiera haya revisado la tarea? Yo al menos todavía no me da como para mirarla. Ya, De hecho perfecto. que el viernes la miro y empiezo a hacer. Ya, perfecto. Bien. A priori yo creo que igual se podría dar más clases. El tema es que, como pensando en que, no sé, como que el profe todavía no ve toda la materia y un poco complicado igual. Pero el tema está en que, como son hartas tareas durante el semestre, el agregar como más plaza a cada tarea, igual se nos complica un poco porque son 5 tareas en total, más los controles, y las semanas de los controles no hay fecha de entrega de tareas porque tienes que estudiar para el control. Entonces, no quedan tantas semanas en el semestre como para hacer 5 tareas. Pero yo creo que igual, en este en particular, además que se puede dar más plazo, pensando en que es la primera, se están adaptando un formato, y aparte, porque el profe no está la materia. Pero eso, ya. A ver, tengo acá una lista como de comentarios como para decirle. Primero, vamos a la P2. A la P2 yo creo, sí. No, a la P1. Sí, la P2 primero. A ver, voy a buscar un enunciado. Tengo un correo. Ya. Pero, ya, tarea 1, a ver esto. Ya, sobre la tarea en el fondo. O no, primero revisamos la P1. Ya. No, la P2 mejor. La P2 que es la que van a poder hacer primero. Ya, estoy grabando. Ya. Entonces, en la P2, por ejemplo, no sé. Acá, por ejemplo, les pedíamos como, bueno, con el terremoto de Villapel, graficar registro de aceleración por cada componente. Ya. em, Acá directamente no tienen que pasar como por Newmark ni por nada como su señal, pues directamente tienen que agarrar el registro y plotearlo. ¿Ya? Pero eso, y para integrar, es decir, obtener la velocidad y desplazamiento, ¿cómo se llama esta función? Traps y cumtraps. Ahí tienen que ver como cuál sirve. Que es básicamente para integrar, ¿ya? Y lo puse en los comentarios, lo puse en el correo que les mandé. Hay una función en MATLAB, cumtraps, y es básicamente esta función, ¿ya? Que es una función, bueno, aquí tienen que buscar bien la sintaxis en MathWorks, pero lo importante de esto es que estas funciones como que calculan una cuestión que se llama integrales por método trapezoidal, es decir, lo que hacen es como una función continua, la van discretizando por parte y van calculando el área del trapecio que está debajo de cada segmento. ¿Cómo funcionan esas funciones? Básicamente uno le entrega dos argumentos, uno que es el vector de tiempo en nuestro caso y el otro la función, es decir, el x que aparece acá tienes que poner el vector de tiempo o el vector de periodos que estén utilizando respectivamente, y en el y tienes que poner como la función que están integrando. Ya, eso. Lo mismo para la función traps, que es para calcular como la integral la integral total, por decirlo así. El cumtraps me entrega la integral como acumulada hasta cierto tiempo y el traps me entrega la integral total. Ya, que es esto básicamente. Y funciona de la misma forma. Traps le colocan el vector de tiempo o vector de periodo, dependiendo de lo que estén integrando, coma la función que están integrando. ¿Qué pasa, por ejemplo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, no le colocan el vector de tiempo? Pasa que el programa, MATLAB, asume que su espaciamiento es más grande. A ver, ¿cómo lo explico? Imagínense que ustedes tienen como su función, ¿ya? Y ustedes como que van midiendo como la función. A ver, voy a hacer un monito mejor, a ver, en Paint. Monito en Paint. Y ahora es como para que se entienda la idea más que nada. Ya, ustedes tienen esto, básicamente. Tienen su función, ¿ya? Y lo que van haciendo acá es básicamente cuando miden un registro, miden un punto ahí,
un punto ahí y así sucesivamente. Ya, van midiendo puntos. La cosa es que el programa para integrar necesita como el espaciamiento de esos puntos. ¿Ya? Y por eso necesitan el vector de tiempo, porque ahí viene intrínseco el espaciamiento, el dt, de la función. ¿Ya? Eso es súper importante. Ya, eso como que tengan en consideración. Por eso tienes que bloquear el vector de tiempo y ahí solucionan al tiro todo. Ya, eso es otra cosa. ¿Qué más? Tenemos lo del... Ya, eso a priori, con esa parte. Ahora, ya, sigamos, a ver, veamos el enunciado para ir resolviendo algunas cosas. Puede que algunas cosas no les vayan a encontrar mucho sentido ahora, pero cuando lleguen a esa parte, vuelvan a ver el video probablemente, o tengan anotado en el cuaderno, sobre todo para que no vean la hora y media de clase, y ahí lo van a utilizar. Ya. Acá, bueno, acá les pedimos varias cosas. Ya les dije los registros de aceleración, acuérdense del CUMTRAPS y el TRAPS para utilizar eso, que está en el correo. Y acá una cosa que me preguntó un compañero, que es que no cachaba mucho que había que hacer acá. Acá dicen considerar un oscilador de un grado de libertad con una frecuencia de 500 Hz. Es decir, lo que ustedes están asumiendo al final del día es que que ustedes le pasan el registro a un resorte que tiene una frecuencia de oscilación natural de 500 Hz. De ahí pueden sacar el omega, la rigidez y esas cosas. Y tienen una razón de amortiguamiento del 70%. ¿Ya? Entonces, ¿para qué uno hace esto al final del día? Es para, por decirlo así, como filtrar la señal. Es decir, uno lo que hace es agarrar como un oscilador de una determinada frecuencia y uno le aplica todo este sismo con muchas frecuencias distintas y uno ve cuánto le pega a ese oscilador en particular. Y ahí uno cacha como la respuesta que tiene para esa frecuencia. Es para eso que uno hace eso. Ya, entonces, y acá, no sé, pues les pedimos como obtener la respuesta en desplazamiento de los tres registros y comparar con la señal de entrada. Es decir, ustedes en la parte A, van a plotear velocidad, desplazamiento, aceleración, y lo tienen que comparar con la parte B. ¿Ya? Es decir, como la señal del sismo como tal, así pura y seca, y la tienen que comparar con la señal que va a entregarles el oscilador. Ya eso tienen que tenerlo en cuenta. Tienen una, comparan ese resultado con la otra. La idea para comparar esto es que me entreguen como un gráfico como con las dos cosas en simultáneo, ¿ya? Y igual hay algunas herramientas matemáticas como para ver como cuánto se parecen, cuán distintos son, por qué son distintos. Ahí es donde ustedes tienen que ir como dando el argumento de, oye, ¿qué está pasando acá? ¿Ya? Eso. Y les pedimos como comparar con un caso con amortiguamiento del 10%, ¿ya? Básicamente para ver como cuán distinta es la respuesta, como cuánto cambia la amplitud de la respuesta en el tiempo. Ya. Eso es para la parte A y para la parte B. ¿Queda claro hasta el momento como lo que les pedimos? Chat, chat. A ver. Yo tengo una duda ahí. Dime. Si puede ser en altavoz, mejor. Para que la escuche el resto. Y que quede grabada. No, ya, a ver. En la B, esos 500 Hz son 500. ¿Cómo? Ya, son como. Ya, en la B, esos 500 Hz son 500 Hz. Sí, son 500 Hz. Eh, es un periodo de 1 partido en 500. Bueno, tenéis que. Sí, te va a quedar algo relativamente raro, pero tenéis que ver como por qué te queda raro, ¿ya? Como qué significa como, por ejemplo, tener un periodo, qué significa, por ejemplo, tener un periodo de esa forma, como un edificio de cuántos pisos, por ejemplo. ¿Cachai? Como les va a dar distinto, les va a dar distinto. Ocupen el algoritmo de Newmark que yo les subí, que si bien debería ser el mismo que ustedes tienen, yo subí un algoritmo de Newmark con los códigos que subí, así como ejemplos de código creo que se llama, y subí un zip o un RAR, y ahí está una recta vertical casi. No, no te debería quedar así, porque yo lo hice y no me queda así. No te debería quedar una recta vertical. Pero mira, mándame un correo y por último ahí lo revisamos como con más calma. Ya, pero te debería dar como la respuesta de un oscilador. Pero eso, no te debería quedar como así. Igual voy a revisarlo bien, pero según yo debería funcionar bien. Ya, ya, pero ahí mándame un correo igual como para resolver eso. Ya, eso. No sé si alguien más tiene una duda. Acá al lado no tiene duda. Ya, ya y después lo revisamos. Ya, ¿no? Ya, entonces seguimos con la parte C. Ya,
Ya, bueno, para las tres coordenadas pide graficar espectro y pseudoespectro de respuesta, aceleración, velocidad, desplazamiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer acá? Básicamente es calcular ambos, espectro y pseudoespectro. ¿Ya? ¿Cachan cómo es la diferencia? La diferencia del espectro es que ustedes como el pseudoespectro ustedes lo tienen, por ejemplo, a partir del espectro de aceleración, el espectro de desplazamiento, y van multiplicando por omega y omega cuadrado. ¿Ya? Y el otro es como directamente a partir del registro. ¿Ya? Es como esa la diferencia. Y la idea es como que comparen como las diferencias. ¿Qué es lo que a priori deberían obtener? Es que van a obtener diferencias cada vez más grandes a medida que aumenta la razón de amortiguamiento. ¿Ya? Por eso no son exactamente lo mismo. Y ahí es peligroso realmente como utilizar como indistintamente uno u otro, porque la pregunta va enfocada en eso, como demostrar que van a tener pequeñas diferencias y que, claro, van a tener pequeñas diferencias tanto al aumentar el amortiguamiento entre uno y otro y también al aumentar el rango de periodo. Por ejemplo, si consideran un vector de periodo gigantesco, en el segmento final les va a quedar como muy diferente. ¿Ya? Y a medida que están en periodos más chicos, las dos respuestas son prácticamente iguales, espectro y pseudoespectro. Ya eso como es lo que deberían más o menos obtener. No, tampoco una diferencia gigante, pero van a observar una diferencia como con esos parámetros. Y ahí tienen que concluir como por qué pasa eso. Ya. Eso es la parte C. Esto es dinámica todavía. Ya. Acá la parte D, les pedimos calcular el tensor de intensidad de área. Ya. A ver. Acá, yo les subí un... Bueno, esto está igual en los PPT del profe. Miren, acá. Para que mejor ocupemos directamente el material del profe. Pero también está en el documento que les subí, ahí está toda la demostración de, o sea, más que toda la demostración, como toda la base teórica de por qué existe el concepto de intensidad de área y todo el tema. Ya, pero... A ver. Oportunidad, PGB, PGA. Energía. Igual está bien pasada para acá. Ya, acá está. Intensidad de área. Pero no es esto lo que estoy buscando. PGA, ahí está. Esta expresión de acá. Ya. Si se fijan, la expresión tiene unos subíndices. ¿Ya? La expresión tiene unos subíndices. ¿Qué implica eso? Ustedes para construir su matriz de 3×3, por ejemplo, IA11, van a tener que agarrar pi partiendo G, integrar entre T0 y T0 más D, y van a tener que multiplicar la coordenada 1 por la coordenada 1. Si quieren obtener el término 1, 2, multiplican la coordenada 1 con la coordenada 2. Ahora, ¿cuál es la coordenada 1? ¿Cuál es la coordenada 2? ¿Cuál es la coordenada 3? Yo lo que normalmente utilizo es coordenada 1, ponte tú norte-sur, coordenada 2, este-oeste, coordenada 3, vertical. No es lo mismo el orden que utilizan, pero tienen que ser como consistentes como con eso. Ya así como que dejen explícito, yo utilicé como coordenada 1 tal, yo utilicé como coordenada 2 tal y como coordenada 3 tal. Porque ¿qué es lo que va a pasar? Ustedes van a integrar esto y van a obtener 9 términos. Primero, esto es simétrico, porque el producto es conmutativo, ¿ya? Entonces cambian la multiplicación de orden y obtienen los términos como por sobre la diagonal y por debajo de la diagonal. Entonces, para cuando programen y se ahorren un poco de trabajo, pueden copiar y pegar la mitad de los términos. Los términos de la diagonal son solamente A1 por A1, A2 por A2 y A3 por A3. ¿Ya? Y con eso pueden calcular toda esta matriz. ¿Cuál es la gracia? En el documento de Arturo Arias aparece cuál es la interpretación física de esta cuestión. En primer lugar, van a cachar que los valores y vectores propios tienen un significado, ¿ya? Que hablan de las direcciones principales en las cuales le pega más el sismo a una estructura, básicamente. Eso. Igual está como todo el detalle como en el documento, que no es tanto lo que tienen que leer en esa parte, y es bueno que le echen una mirada como para que concluyan a partir de eso. ¿Ya? Entonces lo que les pedimos es como calcular valor y vector propio de esto y decir más o menos qué significa. ¿Ya? Tampoco es una medida que se utilice mucho en la ingeniería moderna, pero cada vez se utiliza más. ¿Ya? Entonces como que igual es bueno como que lo tengan en la cabeza. ¿Ya? Eso con la intensidad área. Entonces les pedimos, claro, valor vector propio y cachar de qué habla. Entonces fíjense en esta diapositiva, que ya me va en la diapo 43 del profe, ahí está la definición, anótela, diapo 43 está la definición de la integral. Ya. ¿Qué más?
Tenemos, por otro lado, la intensidad espectral. La intensidad espectral, que también es otro parámetro que se inventó otro viejo, Hausner, para medir la intensidad de un terremoto. La gracia está en que la intensidad área ustedes la van a calcular con las 3 coordenadas, y la intensidad de Hausner se llama SI porque es como intensidad espectral, spectral intensity debería ser. Van a calcularla solamente con las componentes horizontales, es decir, norte, sur, este, oeste. ¿Ya? Solamente con eso. Ya. ¿Cuál es la gracia? Ustedes cuando grafiquen esto, van a llegar a algo de esta forma. El Hausner. Ya. Van a llegar a algo de esta forma, pero como un círculo completo. ¿Ya? A grosso modo, así, a grosso modo, ¿qué significa esto? Así como, ustedes lo que van a hacer es como que estuviesen mirando como el punto de análisis, lo estuviesen mirando desde arriba. ¿Ya? Ustedes están mirando el punto de análisis desde arriba. Y van a ver como que en ciertas direcciones llega como más energía del sismo que en otras. ¿Ya? Lo cual es lógico igual, porque, o sea, no es lógico, pero como que uno igual tiende a pensarlo, como que no en todas las direcciones va la misma cantidad de energía del sismo, como que de repente las ondas se mueven principalmente en una dirección más que en otra, ¿ya? Dependiendo de la fuente y un montón de cosas más. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer es básicamente obtener un gráfico de esta forma, ¿ya? Un gráfico de esta forma. ¿Cómo obtienen ese gráfico? Los comentarios les coloqué que existe una función que se llama polar, o polar, que voy a ver el, este, a ver, eh, indicación al tema. Ya. ¿Qué es esta función de acá? Polar θ es 6. ¿Ya? Entonces lo que ustedes van a hacer es básicamente obtener ese gráfico utilizando la función polar, ¿ya? Donde van a crearse un vector de ángulos, que es como toda la explicación que puse ahí, mucho más detallado de lo que voy a decir ahora, y lo ponderan como para cada uno de los términos. Es decir, a grosso modo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si se fijan, acá en la diapositiva, la definición es esta, ¿ya? Si alguno le echa una mirada al Kramer, en la página 101 del Kramer, voy a buscar al tiro, en la página 101 del Kramer, está lo siguiente. Y le dicen, sí, entonces los libros que le soy. Igual es una buena práctica de repente echarle, contrastar como la información que van teniendo con los libros, pero en particular en este caso hay una contradicción entre lo que dice el profe y lo que dice el Kramer, ¿ya? O sea, es la misma fórmula, pero con una leve variación. Entonces, para que, si es que alguien lo mira, no se confunda. Ya. Acá, bueno, acá está todo el detalle de los ground motion, los parámetros de movimiento de suelo, el CAB, la intensidad de Hausner, la intensidad de áreas, qué sé yo, están todas estas cosas. Y acá definen la intensidad de Hausner, la definen como integral entre 0,1, 2,5 del pseudo espectro de velocidad para una razón de amortiguamiento y función del periodo. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Si ustedes se van a la punta del profe, en la punta del profe, tienen lo siguiente. Acá aparece partido en 2.4 y en el Kramer no. ¿Ya? Como convención del curso, básense en lo que dice el profe. ¿Ya? Si lo ven desde el punto de vista matemático, claro, les va a entregar un número distinto, pero los parámetros que va a entregar son, como va a entregar como, claro, como va a seguir entregando la misma idea, que es que en ciertas direcciones hay más energía que en otras. Entonces, quédense con esa fórmula de acá, la del boro, ¿ya? Eso. Entonces, aprovechando eso, acá la definición está acá. Entonces tienen 1 partido en 2.4, integral entre 0,1 y 2.5 del pseudo espectro de velocidades. No utilicen el espectro de velocidades, el pseudo espectro de velocidades. Porque si se acuerdan, lo que mencionamos antes, que de hecho lo van a demostrar, que el espectro de velocidades y el pseudo espectro de velocidades no son iguales y que dependen del amortiguamiento. Y en particular acá igual se utiliza una razón de amortiguamiento grande, 20%, que es un chi o un beta de 0,2 o 20%, que es lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes tienen que utilizar el pseudo espectro de velocidades porque la función está definida así, ¿ya? No vayan a ocupar el espectro de velocidad, ocupen el pseudo espectro de velocidad. Ya.
Eso, ¿qué otra cosa importante? Si se fijan, esta cuestión es función del periodo, ¿ya? Ya, es decir, como que ustedes tienen que pasar como su oscilador, tienen que crearse como una lista de osciladores, que es lo que van a hacer como en las partes anteriores, una lista de osciladores con distintos periodos, y a partir de eso calcular el espectro de velocidad. ¿Ya? Sobre espectro de velocidad. Ya, eso. Entonces van a llegar a un gráfico de esta forma, que en teoría les debería quedar como cerrado. No, o sea, no en teoría, les va a quedar cerrado. ¿Ya? Pero ahí obviamente si van teniendo como más dudas del detalle, como que me pueden ir consultando. El tensor de intensidad de áreas puede tener componentes negativas. Buena pregunta. Según yo no. No. No, porque en tal caso te podrían dar, por ejemplo, valores propios negativos. Y eso no tiene mucho sentido físico. No, son siempre positivos. Como que tú agarras la magnitud de la componente. Ya. Buena pregunta. Muy buena pregunta. Ya, entonces eso. Seguimos acá. Y, ya tenemos la intensidad de Hausner, tengan en cuenta eso. Acá, bueno, después calcular PGA, PGB, PGD. Ahí tienen que agarrar lo que calcularon antes, que es lo que le puse en los comentarios, y calcular la máxima en magnitud, la máxima aceleración, la máxima velocidad, el máximo desplazamiento. ¿Ya? Da lo mismo si el máximo lo encuentran en el lado positivo o en el lado negativo, le calculan el valor absoluto. De hecho, quizás es como más conveniente de repente como calcular el valor absoluto todo y calcular el máximo ahí. También sirve. También dice la razón de máximo. Ya, la razón de máximo siempre se me olvida, pero entiendo que es la razón entre PGB, PGA, PGB, PGD, PGD, PGA, algo así. La verdad jamás lo he ocupado, pero hay que igual tenerlo en cuenta. Ya, bien. Voy a... Pero está definido acá. Razón de máximos. Acá está. PGB partido en PGA. Ahí está. Ya me acordé para qué se utiliza esto. ¿Cuál es la gracia de este parámetro? Tenemos que, bueno, es la razón de máximo. Entonces ustedes lo que hacen es calcular la razón entre el PGB y el PGA. Ya. ¿Y para qué se utiliza esto? Es una forma muy macro de determinar el periodo predominante. ¿Ya? Es decir, por ejemplo, ustedes calculan como, o sea, el periodo predominante del ciclo, claro. Eso es, ¿ya? Y esta cuestión es básicamente función de parámetros de sitio, por ejemplo, como el tipo de suelo y cosas así. Si alguno toma alguna dinámica de suelo, van a ver con mucho más detalle todo lo que significa eso. Pero a grosso modo, y eso va a entrar en la segunda tarea sobre todo, tienen que hacer como el periodo, como básicamente el suelo actúa como un filtro de señales. Entonces algunas señales se amplifican y otras se achican. Y en particular, uno midiendo como la razón entre el PGB y el PGA, de hecho existe un método en dinámica de suelos que se llama ¿cómo se llama? Calcular la razón espectral entre velocidad y aceleración, que es algo parecido a esto. Y con eso pueden calcular H sobre S, que pueden calcular como el periodo predominante utilizando eso. Ya, pero eso es tema de otro curso. Pero viene asociado a eso. Entonces ustedes lo único que tienen que hacer es calcular ese número, nada más. Ya. Calculan ese número. Perfecto. Ya. ¿Y qué pueden comentar acerca del suelo? Van a hablar del periodo predominante. Les voy a dar el periodo predominante. Y acá abajo, por eso les puse eso, acá abajo el profe colocó como, oye, estos suelos tienen ese periodo predominante generalmente. Entonces ustedes podrían decir como, oye, se aproxima una roca, se aproxima un suelo duro, un suelo blando, pero sí, un aproximado, si no necesito nada como que me digan así como el detalle, así. No, un número estimado así como, tiene pinta de suelo duro, suelo blando, díganme usted, ¿ya? Eso. Ya, ya. Por último, tenemos que para cada componente hay que calcular el CAB. El CAB es básicamente la velocidad acumulada, ¿ya? Que es básicamente otro parámetro como para medir la intensidad del sismo. Hay una tabla que para cuando den el control, que no tengo idea cuándo es, pero pronto va a ser. Debería ser después del segundo control. Se me fue la onda, aquí estaba viendo, acá. Hay una tabla, no me acuerdo dónde está la tabla, pero hay una tabla. Mm, hay una tabla. Solución lógica, solución característica, hay una tabla. Puta, quedé pendiente con buscar la tabla y no la dejé marcada.
Es súper importante esa tabla, sí. Espérenme 30 segundos. Súper importante. Una tabla naranja, man. Si alguna vez alguien la pilla, una tabla naranja que la vi anoche, así que está. Bueno, da lo mismo. El punto es que hay una tabla dentro del PPT que muestra como un resumen de como todos los parámetros que sirven para medir como intensidad. Intensidad de un sismo. Muestra la intensidad área, intensidad, magnitud, etc. Ahí hay como que hay como toda una controversia en realidad como de qué significa cada cosa. Y de hecho, una cuestión que, por ejemplo, me preguntaron cuando vi el ramo y me equivoqué en eso. La diferencia entre intensidad y magnitud, ¿ya? Y que básicamente la magnitud es como, por decirlo así, como, como una cuantificación numérica de la energía de un sismo y la intensidad es como una cuantificación más subjetiva. Pero por otro lado hay parámetros como la intensidad de áreas, que es un número, que es una intensidad. Entonces hay como todo un tema. Ya, pero ahí con calma el profesor lo va a explicar, como que lo tengan en cuenta. Y hay una tabla, y el profesor la va a mostrar. El punto es que ahí en esa tabla, búsquenla en el PPT, no me acuerdo dónde está, pero en esa tabla aparece una comparación entre todos los métodos que les pusimos acá. Ya, y a eso iba en realidad. Le aparece como qué mide la intensidad de área, la intensidad de Hausner, el PGA, el PGD, el PGD, el CAB, qué miden y qué no miden, qué son capaces de medir y qué no son capaces de medir. Entonces, echen una mirada a esa tabla. Si voy a buscarla bien y si no, les voy a mandar la tabla que tenía yo el semestre pasado. Pero además que el profe la puso, si estoy seguro que si yo la vi en su PPT, así que tiene que estar. Y ahí como que comenten como acerca de las diferencias. Y como den valor así como, oye, en volada me sirve como para esto, me sirve más este parámetro, para esto otro me sirve más este parámetro. No un comentario simple, así como, ya, esto podría utilizarlo para esto para otro. Ya como que ahí como que argumenten como que concluyen de los resultados, qué significa, etcétera. Ya. Aparte, también les pedíamos obtener la duración del movimiento fuerte, ¿ya? La duración del movimiento fuerte es básicamente ver cómo entre qué rango, entre qué tiempo y qué tiempo llega la mayor parte de la energía del sismo, ¿ya? Por ejemplo, a ver, eh, acá hay una cuestión que se llama FUSIF. FUSIF Pro, ya. Con la intensidad de áreas, cuando la ploteen, por ejemplo, las componentes horizontales, porque creo que les puse acá que ocupen las componentes horizontales. No, bueno, pero utilicen para esto las componentes horizontales, ¿ya? Porque las componentes verticales, como igual el profe lo mencionaba en clases, que generalmente en el sismo chileno tienen como mucha menos energía que las componentes horizontales. Por eso como nuestros terremotos nos movemos para los lados y no nos movemos para arriba. Básicamente por eso. Y en general los terremotos funcionan así. Entonces, para calcular la duración de movimiento fuerte, utilicen principalmente las coordenadas de los lados, ¿ya? Igual, pues sí, es un buen ejercicio como, o sea, si tienen el código como para dos, hacerle una tercera coordenada es copiar y pegarlo. Y ahí pueden comparar, igual es un buen análisis. Pero lo importante es como que al menos para las direcciones horizontales lo que ustedes hagan es como calcular la duración del movimiento fuerte. ¿Cómo se calcula esto? Acá hay una fórmula. Acá hay una fórmula que dice Amax. ¿Ya? ¿Qué es esto básicamente? ¿Ya? La intensidad de áreas tiene esta fórmula. ¿Ya? Lo que ustedes tienen que hacer es básicamente integrar como de forma acumulada esto. ¿Ya? Integrar de forma acumulada la intensidad de área, es decir, para cada tiempo obtener la intensidad de áreas. Con esta fórmula de acá. Ya, usted me dice, pero no es la misma fórmula. Es más o menos la misma fórmula, porque básicamente después esto ustedes lo tienen que normalizar. A ver, voy a explicarlo con más calma. Fíjense en esto. La intensidad de áreas le va a dar un gráfico así, ¿ya? Un gráfico así en el tiempo, acumulado. Es decir, a medida que va pasando el sismo, más energía lo voy entregando, más y 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 más energía, ¿ya? Entonces voy generando algo de esta forma. ¿Qué es lo que pasa? Esto me entrega una forma visual de cómo se comporta la energía a lo largo del sismo. Si se fijan en los primeros segundos, como el movimiento es mucho más suave, casi no entrega energía. De repente viene la parte del movimiento fuerte, pum, sube un montón de energía y llega hasta acá. Y ya no se mueve. Porque ya no queda como la coda del sismo que tiene súper poca energía. Entonces lo que ustedes tienen que hacer, en este caso, es hacer la integral acumulada con esta fórmula, directamente. Ocupen esta fórmula. ¿Ya? Y tienen que normalizarlo como en el periodo total, digo, en el A máximo o en la intensidad máxima, y obtener como un gráfico entre 0 y 1, por decirlo así.
¿ya? Pero eso, mira, cuando repasen, vean esa materia van a encontrar mucho sentido lo que les estoy diciendo, pero quédense con eso, anótenlo, ténganlo en mente, que tienen que integrar, tienen que usar una integral acumulada acá, ¿ya? Esta integral, básicamente, o esta directamente, que es lo mismo. Ya. Y como dije, la intensidad de áreas en el fondo es una forma de cuantificar la energía por unidad de peso de la estructura, como una cuestión así, pero tiene unidades de velocidad. Una estupidez, pero sirve para eso. Eso es como la lógica de esta unidad y sirve un montón, de hecho. Para análisis como bien complejos sirve harto, porque es bien preciso. Eso. Entonces ahí tienen ese detalle. Ya. Entonces quédense con eso, integral acumulada, y para calcular la duración del movimiento fuerte, hay una cuestión que está acá. PGA, PGB, duración. Acá está. Acá están las dos cosas que les pedimos. Duración de movimiento fuerte por intensidad de áreas y la duración por bold bracket duration. ¿Ya? Por intensidad de áreas, lo que ustedes van a hacer es, como les dije, normalizar esto y les va a quedar este gráfico. Van a integrar un gráfico entre 0 y 1. Y ustedes tienen que marcar el punto donde llega el 5% de esto, es decir, acá hasta donde llega el 95% o el 75%. Dejémoslo en el 95% como para ser como consistente, que es como lo que normalmente se utiliza. Entonces ustedes tienen que marcar como el punto donde llega el 5% de la energía y donde alcanza el 95% de la energía. ¿Ya? Es decir, cuando ustedes normalicen esta cuestión, tienen que alcanzar el punto donde llega a 0.05 y a 0.95. ¿Ya? Eso. Ahí ustedes tienen que programar y ver cómo lo hacen, pero teniendo el gráfico igual no les va a complicar mucho. Y la otra forma es por duración de registro usando bold bracket duration, donde en este caso ustedes van a agarrar el registro de aceleraciones y van a marcar el primer punto donde alcanzo el 5% de la amplitud máxima. Es decir, yo tomo la amplitud máxima y veo cuánto es, dónde digo, el 5, no el 5% de la amplitud máxima, el 5% de la gravedad. El 5% de la gravedad. Bueno, si pudiera costar el millonario, pero es el 5% de la gravedad. ¿Ya? El primer punto donde alcanza, donde supera una aceleración del 5% de la gravedad, y el último punto donde alcanza una aceleración del 5% de la gravedad. Y ustedes marcan dónde comienza, dónde termina. Y esa es la duración de movimiento fuerte por bold bracket duration, y la otra es por intensidad de áreas, que es marcar como en el gráfico de Hussite, que ver dónde alcanza el 5% y el 95%. ¿Se cacha eso? Obviamente no es mucho más lo que van a ver en clase tampoco, aparte de lo que les estoy diciendo. Esto. Literalmente lo que les dice el profe. Esto. No hay más. Pero claro, el profe en su momento lo va a ver, pero ténganlo en cuenta, y si pueden programarlo desde ya, háganlo. Igual revisen los profes que son en estas cosas son como bien autoexplicativos. En otras no, en otras claramente no, pero en esta en particular sí es bien autoexplicativo. Ahí los monitos son bien claros. Ya. Bueno, y hay otros parámetros que son los valores espectrales efectivos, ya que ustedes lo pueden buscar en el Kramer como EPA y EPB, que también están en la página 101 según tengo notado acá. No, el asiento. Ah, no, aquí están. EPA y EPB. Acá. Que de hecho los destaqué cuando di el ramo. Estaban acá. EPA y EPB. Básicamente, el EPA y el EPB son la aceleración, como la aceleración pique efectiva y la velocidad pique efectiva. Algo así. Ya. ¿Cómo se calculan? Se calculan siguiendo lo siguiente, que lo tengo anotado acá. O aquí, no queden dudas. Ya. Lo que ustedes tienen que hacer es básicamente calcular la aceleración espectral y la velocidad espectral promedio, ¿ya? Así, aceleración espectral y velocidad espectral promedio, en un rango entre, lo que hice acá, entre 0.1 y 0.5 segundos, dividido en 2.5, ¿ya? Eso para el EPA, ¿ya? Es decir, anoten, página 101 del Kramer, y aparece esto acá, porque no me acuerdo si el profe lo definió en clases, pero lo menciona, lo mencionó. No, pero parece que sí lo define como de nombre y habla del tema. ¿Ya? Entonces tienen que utilizar esto, ¿ya? Básicamente, el EPA es integrar, o sea, básicamente, claro, calcular la aceleración espectral y velocidad espectral en un rango entre 0.1 y 0.5 y en 2.5, ¿ya? Para el caso del EPB es parecido, pero tienen que integrar en un valor en torno a 1, es decir, integrar entre 0.8 y 1.2, ¿ya? Y también lo tienen que ir en 2.5. Eso es como lo que tienen que tener en cuenta. Igual se lo voy a anotar, porque se me fue como colocarlo como dentro de los comentarios, me acordé anoche.
Así que se lo voy a mandar el mismo correo, como que voy a agregar un comentario extra como con eso, ¿ya? Ahí como calcular eso, pero es literalmente calcular el espectro de velocidad, el promedio en ese rango, partido en 2.5, y el otro lo mismo, la aceleración. Ya, se me quedó pegado el computador, maravilloso. Ya, eso con los valores espectrales efectivos. Lean el documento de Arturo Arias, como váyanse en el mero leyéndolo, porque como que es como un prócer de la ingeniería chilena y realmente como que su aporte fue inmenso. Como se utiliza en todo el mundo la intensidad área y aparte como que le dan un sentido físico a lo que ven. Aparte también hay una cosa que se llama el potencial destructivo, que lo inventó un profe de UCHEF también, porque es Rodolfo Saraboni, que de hecho hace clases todavía acá. Y él definió una cuestión que se llama el potencial destructivo, que es, como les digo, como cuán destructivo es un terremoto, que es función de la intensidad área y el número de cruces por cero que tiene un registro. Mientras más número de cruces por cero tenga, menos destructivo es. Por eso los terremotos chilenos no son tan destructivos como los gringos. Ya, pero eso es como dato de color, y aparece en el documento. Pero eso, a ver, miren, de hecho, por ejemplo, en el documento de este viejujo, aparece esto, que en realidad, ¿por qué se lo subí? Principalmente. Bueno, un documento escrito a máquina de escribir, literalmente. Ya. Y acá, principalmente, aparece lo que les quería mostrar, esto. Así se ve la intensidad, si se fijan. Hay algunas propiedades de qué significa la suma, por ejemplo, no sé, de las componentes horizontales. Ahí está como la forma de calcularlo, cada término. Si se fijan que es simétrica. Entonces, todas esas cosas. Ya, échale una mirada a eso con calma y, bueno, cualquier duda que tengan me pueden preguntar. Pero con lo que ve el profe en clase basta. Pero igual échale una mirada como para que tengan una visión bien clara, al menos a esas páginas que les mostré, échale una mirada. Al resto quizás no sea necesario. Pero a esa échale una mirada. Para las conclusiones sobre todo van a poder sacar hartas cosas de ahí. Ya. Entonces, ¿qué otro comentario tenía de esta pregunta? Ya, hablamos del PCB, la página del Kramer. Échenle alguna repasada, algunos conceptos de sismología también, si es que para el control en general. Para lo del bracket duration hablamos del 5% de la gravedad. También hablamos de todo eso, de la intensidad de área. Ya. De el gráfico UCID, movimiento fuerte. La idea es como que ustedes cuando entreguen los resultados me entreguen como una línea así como donde parte, donde termina, así como una línea vertical que tiren como arriba del registro, ¿ya? La idea es como que la programen, porque también la pueden tirar al ojo. No, no, en realidad, programenla. Esa es como la idea, como para que sepan exactamente dónde parte, dónde termina el movimiento fuerte, por ambos casos. Ahí pueden comparar, quizás pueden dibujarle una cajita también. También hay posibilidad de eso. Eso, bueno, el traps con traps, el ancho del trapecio también se lo mencioné. Ya. Por ejemplo, la intensidad de Hausner, para, no sé, tienen que jugar traps, por ejemplo. Ya. Ahí tienen que ver con calma como cuál ocupan con cuál. Ya, hablemos de los valores espectrales efectivos, del EPA, del EPB, la página del Kramer. Ah, trabajen con centímetros segundos, eso anótelo. Trabajen con centímetros segundos para la intensidad de áreas y para la intensidad de Hausner. ¿Ya? No en metros segundos, trabajen en centímetros segundos, porque los factores están trabajados de esa forma. ¿Ya? Como para que todos tengamos lo mismo y hablemos en el mismo idioma. ¿Ya? Eso. Eso con esa parte. Ya. ¿Alguna duda de la P1? Digo, de la P2, hasta el momento. ¿Están ahí todavía? Entonces, igual es pesado, pero como que igual puede que algunas cosas las entiendan con más calma después. Ya, pero lo importante es como que tengan no sé, como una estructura clara de lo que tienen que hacer. Ya, obviamente me pueden preguntar cualquier cosa, pero la parte 2 sobre todo la pueden hacer, según yo, la pueden hacer. La pueden hacer como con lo que tienen. Las partes que no han visto son fórmulas solamente, así que las pueden hacer. Ya, eso con la P2. Ya, ahora la P1. La P1 es ya más de ingeniería sísmica, o sí, más de ingeniería sísmica, y que, como les he comentado antes, habla acerca de unas cuestiones que se llaman leyes de detonación. ¿Ya? Cuento corto, ¿para qué sirven estas cosas? Para dos cosas. Fundamentalmente, uno sabe, por ejemplo, uno puede estimar, por ejemplo, la posición de una falla
conocen una posición de una falla, y uno sabiendo la distancia a la falla, más algunos parámetros de sitio, podéis cachar cómo se comporta el espectro en tu lugar. Así. ¿Ya? Y también de la misma forma puedo saber cómo se atenúa la curva a medida que me voy alejando radialmente. Entonces podemos tener esas dos cosas, como que tenganlo en cuenta, anótenlo. Puedo obtener uno, que es lo que les pedimos en realidad. Uno, que es básicamente obtener un espectro de aceleraciones completo, es decir, para muchos periodos, obtener cuánto va a ser la aceleración como función de la magnitud del sismo. No necesitan un registro, que esa es la gracia. No necesitan un registro, eso como para, ya algunos me lo han preguntado, no se necesita un registro para esto. Esa es la gracia. En la parte anterior, digo, en la P2, lo que les comenté antes, claro, ahí sí utilizan un registro, pero para esta no. Y ahí es como que está la gracia. Como que pueden predecir más o menos cuánto va a ser la respuesta de sitio, con una curva obviamente mucho más suave, mucho más inventada, pero pueden obtener como más o menos como cuál es la respuesta del sitio como frente a un terremoto, ¿ya? Sin la necesidad de tener mediciones in situ, sino que solamente sabiendo cómo es la falla y cuánto es la magnitud del sismo que espero. Y ahí tampoco un análisis trivial, pero realmente como que uno no tiene los datos de registro. De hecho, es un método probabilístico de análisis, a diferencia de ocupar un espectro de diseño a partir de un registro que es un método determinístico, que el profe va a hablar de eso, si es que ya han hablado de eso. Entonces, método determinístico, método probabilístico. Ya. Eso. Entonces, bueno, ahí están todos los datos que ya los leímos la semana pasada. ¿Cuál es la gracia de esto? Yo les di distintas ubicaciones. Cahuil, Paredones, Nilagua, Lolol, Santa Cruz, muchas porque acá la gracia está en que vayan pillando como lugares que están cada vez más alejados de la falla en distintas ubicaciones de la falla. Por ejemplo, si se fijan en los modelos, bueno, acá están los dos modelos, Burr y Abrahamson, tienen lo siguiente. Vámonos al de Burr primero. Oh, no, no, no. El modelo de Burr, tienen todo esto, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, acá aparecen como las referencias, si es que quieren saber más del tema, los parámetros físicos que van a obtener de esto. De los dos, nosotros esperamos que obtengan los espectros de aceleración, no sé, de espectro de aceleración, pues sí. Eso es lo que nosotros esperamos. ¿Ya? ¿Ya? Ya, bueno, acá están como los parámetros que utilizaron, la magnitud, hasta qué magnitud sirve el sismo. Nosotros les pusimos obviamente una magnitud que funcione con los dos modelos y la distancia epicentro. ¿Ya? Eso. Ya, bueno, acá hay una cuestión que se llama, bueno, el tipo de falla. Acá menciona el parámetro tipo de falla. Esto es una falla inversa, que aparece en el enunciado. Una falla inversa, entonces sería una falla inversa. De acá. Ya, el tipo de condición de suelo, como queda un poco lo mismo. La definición de la magnitud de momento. Existen distintas formas de medir los sismos que también lo van a ver con el profe. La magnitud de momento, está pues no me acuerdo la inicial, está MW, ML, hay un MS también, que son distintos parámetros que miden como la energía de un sismo. Pero lo que se utiliza normalmente es el MW, que es la magnitud de momento, que esa permite como escalas como gigantes de sismo. Ahí en el PPT del profe hay como una comparación entre todos. Ya, pero ahora mismo, lo importante es que acá nosotros le entregamos el MW, que es literalmente magnitud de momento, lo que necesitan acá, no tiene que ser ningún cambio. Bueno, acá hay una cuestión que se llama la definición de la distancia al origen, por decirlo así, que básicamente ustedes lo que van a hacer es proyectar en superficie la falla, es decir, en el mapa que aparece en el paper, van a trazar esa misma falla y van a medir la distancia, eso es lo que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, si les interesa, es como básicamente proyectar en superficie la falla y eso es la línea que se ve arriba. ¿Ya? Ya. ¿Qué otra cosa? Bueno, la componente horizontal da lo mismo. Porque literalmente dice ramo. Ya, bueno, esto es aplicable a sismos entre 5.5 y 7.5 y distancias no más grandes de 80 kilómetros. ¿Ya? Y tienen que ver si todos los pueblos alcanzan los 80 kilómetros. Puede que alguno esté pasado, puede que no. Vean, según yo no. Pero igual confirmen. Ya, y acá está la parte importante de esto. Acá hay una cuestión que se llama fórmula empírica de atenuación, donde les tiran logaritmo natural de I igual este corcho de acá. ¿Qué significa esta ecuación? Y es básicamente, para su caso, para efectos suyos, es el espectro de aceleraciones.
¿Ya? Eso es I, el espectro de aceleración. ¿Ya? Es decir, con esta cuestión de acá, con estos parámetros, ustedes van a obtener un espectro. ¿Ya? Les explico al tiro cómo. Tienen todos estos coeficientes. Tienen todos estos coeficientes. Y acá se definen algunas cosas. Por ejemplo, se define R como RJB al cuadrado más H al cuadrado. R es un parámetro que utilizan acá. RJB, como está definido acá, es la distancia horizontal en superficie. Ya es decir, la distancia que ustedes miden en el Google Earth es RJB. Ténganlo en cuenta ahí. Y el H es un parámetro de la tabla que está acá abajo. ¿Ya? No es un parámetro de la tabla que está acá abajo. ¿Qué más? Bueno, está el M, que es la magnitud de momento. Estos son coeficientes, el B1, B2, B3, B5, el BB también. Y está BS y BA. BS es el BS30 que nosotros les colocamos en el enunciado, y el BA es un coeficiente que está acá. BA, ese. Ya. Ahora, ¿cómo tienen que utilizar esto? La idea de esto es que acá el Burr les entrega un montón de periodos, una lista de periodos. Y para cada uno de esos periodos, el modelo tiene unos ciertos coeficientes. Ahí ustedes tienen que ver qué coeficiente utilizar, porque no se utilizan todos los coeficientes. Por eso les coloqué no se utilizan todos. Porque, en efecto, se utilizan como todos de arriba hacia abajo, pero no se utilizan todas las columnas. ¿Ya? Eso es como la gracia. Igual, por ejemplo, para copiar esto, pueden hacer literalmente hacer esto y lo copian en Excel. Así, control C, control V en Excel y se pega el tiro. Y ahí pueden recuperar los TXT si es que lo quieren trabajar con MATLAB o lo quieren trabajar con Excel. Ahí depende de ustedes. Pero trábajenlo con MATLAB, mi recomendación. Porque estas cosas de escribirlas y la hora que tiene funciones más complejas, no lo considero muy recomendable hacerlo en MATLAB, en Excel. Lo haría en MATLAB. Ya, pero antes de, sigo con esto. Entonces tienen distintos coeficientes. Como les digo, para cada periodo tienen distintos coeficientes. Es decir, cuando ustedes construyan el espectro, ¿se acuerdan que el espectro de aceleración es básicamente en el eje Y tiene el valor del espectro de aceleración y en el eje X tiene el periodo? Es decir, para construir cada uno de esos puntos, tienen que utilizar cada uno de los coeficientes necesarios, reemplazarlo acá, y con eso obtienen un punto del espectro de aceleración. Es decir, reemplazan, por ejemplo, estamos analizando el periodo 0.1, por ejemplo. Entonces utilizo, qué sé yo, el B2, B3, B5, BB, BA, H asociado a ese periodo. ¿Ya? Y obtengo el espectro de aceleraciones asociado a ese periodo. ¿Qué implica eso? Cuando ustedes tengan el gráfico, van a llegar aquí, no sé, en un determinado periodo el espectro de aceleraciones tiene un cierto valor. Y eso lo obtienen utilizando lo que les dije antes. ¿Ya? Entonces el vector de periodos, por decirlo así, es este. ¿Ya? Todo esto. ¿Ya? ¿Qué más? Bueno, acá también pueden calcular el PGA con esta cuestión, pero no les pedimos eso. Les pedimos el set de espectro de aceleración. ¿Ya? Eso. También hay un tema acá, que acá, por ejemplo, aparece desviación estándar. Da lo mismo. O sea, sería un análisis espectacular si lo hicieran, pero no es necesario que lo hagan. ¿Ya? Porque básicamente cuando ustedes ploteen, podrían plotear, por ejemplo, como la desviación estándar para cada, para cada uno de los periodos, por ejemplo, y sería un análisis re interesante como explicar como, oye, como para periodos más chicos tengo más, menos desviación, pero no es necesario. No es necesario, no se calienten la cabeza con eso. Si lo quieren hacer, háganlo, pero no es necesario. Entonces, basta solamente con que nos entreguen el espectro de aceleraciones para cada uno de los sitios, ¿ya? Porque si se fijan, esto es función de la posición. Es decir, la distancia a la cual estoy va a obtener un espectro. La distancia en otro, no sé, otro punto va a tener otro espectro, otro punto, otro espectro y así. Y van a obtener hartos espectros para cada una de las posiciones. Ya, ¿qué más? Oye, ya poca batería. Ya, pero eso es una cosa, ¿ya? Entonces ahí tienen que ver qué factores tienen que utilizar dependiendo del tipo de falla, tienen que considerar como o tienen que ir viendo, ¿ya? Pero esa es como la lógica. ¿Se entiende más o menos como para dónde apunta esto? Porque esto no lo ven en clase, esto es una cuestión que nosotros directamente se la mandamos acá, esto no se ve en clase, como que se ve como que existe solamente. Y como el detalle de la teoría se lo mandamos nosotros acá. Así que no sé si se entiende lo que es. ¿Sí? ¿Sí? Sí, ya, acá. Ya, espérenme un minuto para enchufar esta cuestión. Ya, pero. A ver, ¿dónde hay enchufe? Allá. No, sí creo que alcanzo.
Y ahora sí, disculpe. Entonces, ¿en qué estábamos? Ya hablamos de... Ya, eso a grosso modo. Abrahamson es una lógica similar. Ay, me da por darlo. Si se fijan en la misma página, literalmente, pero son distintos modelos. De hecho, si se ponen, si les interesa el tema, pueden buscar, no sé, 1-3, por ejemplo. O igual Abrahamson y Wood son los que más se utilizan, pero por ejemplo ponen 1-3, por ejemplo, y les tira otro modelo. ¿Cachai? Entonces, si algún día se dedican a hacer esto, pueden encontrar todos los modelos acá. O los modelos más utilizados los pueden encontrar acá. Ya. Eso. Ya. Acá la lógica es más o menos lo mismo. Ya. Obviamente me voy a saltar todo esto. Acá lo interesante, el tipo de falla. El tipo de falla, lo mismo. Inversa oblicua, tienen que elegir inversa. ¿Ya? Y otra. ¿Ya? Entonces ustedes eligen inversa. Y aquí es el caso de nosotros. Ya, las condiciones de sitio. Y acá esto es un poquito más complejo. ¿Qué es lo que tienen que saber? Lo único que tienen que saber, bueno, les mencioné que les daba un parámetro que es el BS30. El BS30 es básicamente la velocidad que se demora una onda en recorrer los últimos 30 metros del Sol. ¿Ya? Eso. Entonces, y eso es una forma de cuantificar como cuán rígido es el suelo. ¿Ya? Por ejemplo, una roca tiene velocidades súper grandes y un suelo muy blando tiene velocidades más bajas. ¿Ya? Y en general, mientras más denso sea el medio, más rápida la velocidad, sea una onda mecánica, ya como es un terremoto. Entonces, tienen eso. Ya, nosotros le damos el BS, no me acuerdo, creo que 650, ¿qué le damos? 650, 650, sí. 650, entonces ahí tienen que ver como qué condición de sitio corresponde. ¿Ya? Luego de eso, bueno, nuevamente acá definen, en ningún momento también, la definición de la distancia es distancia del plano de falla, ya, la misma definición de la componente horizontal. Acá dice geometric mean of two perpendicular horizontal components. Entonces tiene que calcular el promedio de las dos componentes horizontales. Ya, también. Eso como, a diferencia del anterior, que era como agarrar una arbitraria, acá tienes que calcular el promedio entre las dos. Pero eso, tampoco es como, calculen el promedio. Ya, ¿qué pasa? Acá tenemos la función, ya tenemos la fórmula empírica. Si se fijan, no es exactamente igual, pero sigue más o menos el mismo espíritu. Es también un logaritmo natural del pseudoespectro o el espectro de aceleración o pseudoespectro de aceleraciones. Fíjense la unidad también de esta cuestión. Y fíjense, peak horizontal acceleration o pseudo acceleration response en G, está en gravedad, en G, ¿ya? Entonces, para cuando hagan los análisis, recuerden hacer el cambio de G a metro segundo cuadrado, o ya, como para que sean siempre consistentes, que es como lo que uno está acostumbrado a trabajar, pues, metro segundo cuadrado. Eh, ¿Qué más? Eso. Entonces, fíjense que está en G eso, tenganlo anotado también, y tienen estas funciones, ¿ya? Bueno, acá tienen todo eso, tienen estos parámetros. Spectral Acceleration, longitud de momento, lo mismo, distancia al plano de ruptura, tipo de falla, inversa, obligua, otra, ¿ya? Por ejemplo, no sé, si fijan, por ejemplo, para determinados tipos de falla, este término se cancela, por ejemplo, ya, y no tienen que programarlo. Eh, no sé, este, por ejemplo, el HW es otro factor que lo que hace es un factor que indica si es que está en el hanging wall de la falla. Es decir, a ver, aquí se lo voy a mostrar. Hanging, no.
Hanging Wall. Wall. Ahí está. Este es el monito que quería mostrar. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Si se fijan, el hanging wall, esto está en el PPT del profe igual, pero el hanging wall es básicamente el bloque que desliza, ¿ya? Es decir, por ejemplo, en la falla inversa es el bloque que sube, y en la falla normal es el bloque que baja, y el otro bloque que se queda quieto. Así, así. Ese es el hanging wall, ¿ya? Y si ustedes están en ese o están en este, tienen un coeficiente u otro coeficiente. Ahora, ¿ustedes cómo saben en cuál están? Tienen que ver en el mapa, en el paper. Paper de Marcelo Faría este. Pero un poco lo mismo el de todo, o sea, si le interesa, pero lo que me interesa sobre todo es esto. Este bonito acá. Básicamente es aproximadamente esto el sistema de falla. Ya, como hasta ahí. Entre Pichilemu y Bichuquén. Vamos a tirar una línea. Eso. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Fíjense en la anotación de esto. ¿Ya? Esa anotación significa que una capa se está metiendo sobre la otra. Por ejemplo, cuando hacia donde apunta la flechita es decir, por ejemplo, a ver, esta capa de acá, se ve el mouse, ¿cierto? ¿Sí? Se ve el mouse, ya. Entonces se ve el mouse, acá, ya, bueno. Esta capa de acá se está metiendo debajo de esta capa. ¿Ya? Eso es lo que significa esa flechita. ¿Ya? Entonces ustedes ahí tienen que hacer el proceso como, oye, como, ¿a dónde se está moviendo? ¿Ya? Eso es lo único que tienen que considerar. Como esa capa se está metiendo debajo de eso. ¿Ya? Eh, igual, mira, independiente del coeficiente que coloquen, la única diferencia que vamos a tener va a ser esto. ¿Ya? Si es que, por ejemplo, no sé, como que pasara cualquier cosa, por ejemplo, ¿dónde está? Acá. Por ejemplo, el HW, este término acá, se considera cuando estamos sobre el hanging wall y no se considera cuando no estamos ahí. ¿Ya? Y ahí ustedes tienen que cachar cuál es el que sube y cuál es el que baja, o cuál es el que se queda quieto por si acaso. Ya tengan en consideración eso. Ya, y el S es una variable para el tipo de sitio, ya si es roca o si es suelo profundo. Cáchenlo por el BS, ya, como qué tipo de suelo es. Si es una roca, si no da para que sea una roca. Ahí cáchenlo. O averigüen. No, pero sobre todo pueden cacharlo con el BS, así como un estimado en realidad, si no tienen como un estudio de la mecánica de suelos del sitio, pero un estimado, así como es un sitio como roca. Ah, pero de hecho creo que les digo que si es roca o no. A ver. No, pero no es necesario. Ahí cachan más o menos, porque dependiendo de la velocidad del suelo, como que es. Si es una roca, si es un suelo. Hay unas tablas que sirven para eso. Pero eso, igual, sobre todo como la parte del análisis del PS30 es la segunda tarea. Pero igual como que, bueno, como que tengan una noción así como de qué es. Ya que igual el profe lo mencionó en el primer PPT. Entonces como que por eso. Y cuando yo di el ramo también me preguntaban lo mismo. Así que esa cuestión en particular se me preguntaron. Así que como para que lo tengan en cuenta. Con otra velocidad, obviamente, y ir ahora la conclusión. Ya. Tenemos eso. Ya, bueno, sigamos con el modelo. Acá. Entonces tenemos eso. Ya, tenemos todos estos coeficientes. Bueno, acá les dicen para qué es cada uno, para qué es cada una de las funciones, el F1, el F3, el F4, el FHW, el F5. Ya, no sé, pues acá, por ejemplo, una función básica de atenuación. Ya, y acá esta siempre va. Por ejemplo, y aquí ven los parámetros. A1, A2, MC1, A1, 2, 8.5 menos M a la N, y ahí ven todos los factores. ¿Ya? Por ejemplo, acá están definidos todos, pues, el M, el A1, A2, A1, 3, C1, todo eso. Al igual que en la parte anterior, ustedes lo que van a hacer es, para cada periodo, van a ir construyendo el espectro de aceleración. Es la misma lógica, pero con otra función. ¿Ya? Y bueno, ahí tienen que reemplazar estos valores. ¿Ya? Lo mismo acá para el tipo de falla, aquí tienen que ir reemplazando los coeficientes dependiendo de la magnitud.
les damos una magnitud, entonces tienen que ir cachando. Ahí. Una forma de programarlo. Se fijan, por ejemplo, el C1 siempre es 6.4. ¿Ya? Ah, una cosa importante. Bueno, después se lo explico mejor. Ya, acá del hanging wall lo mismo, como que los factores que utilizan, el FWH, que son esta definición de acá, el FWM, digo, el FHWM y el FHWR. Tienen que calcular ambos con estas cosas. ¿Ya? Mi recomendación es que se hagan funciones para hacer estas cosas. Ya no programen todo dentro del mismo código, sino les va a quedar un código como de 1000 líneas. Y si se equivocan van a tener que corregir una y otra y otra y otra vez. Hagan una función que haga todo esto. Y lo mismo para el caso anterior. Yo, por ejemplo, cuando hice la pauta de la tarea, hice eso. Hice como una función como para Burr y una función para Abrahamson. De hecho, creo que incluso hice como funciones para estas, no, para estas chicas no, creo que para estas chicas no hice funciones. Pero sí hice una función como para las dos leyes de detonación. Entonces, como tengan en consideración eso. Ya, ¿qué más? Bueno, ahí tienen que calcular todo esto, pero son factores, ¿no? Ya. Y lo mismo, no consideren definición estándar. Ya no se calienten la cabeza con eso. Si lo quieren considerar, háganlo, les va a quedar un informe maravilloso, pero no es necesario que lo hagan. Ya, acá aparecen varias tablas, coeficientes para, bueno, para el componente horizontal, para bueno, los coeficientes para la desviación estándar y para los componentes verticales también. Ya, consideren componentes horizontales solamente. Ya, no, para que no hagan pega, o sea, es copiar y pegar dos veces lo mismo, pero no es necesario. Háganlo para componentes horizontales principalmente y hagan su análisis en función de eso. Ya, entonces la misma lógica. Se van parando en un periodo y tienen cada uno de los coeficientes. Y van construyendo cada punto del espectro. Ya, eso. La misma lógica. Eso. ¿Qué otra cosa importante de esto? A ver. Ya. Creo que eso, bueno, magnitud 7. Ah, eso es para la parte, digamos, para la parte A lo que les comentaba. La parte B, por ejemplo, les dice que la empresa está barajando las siguientes opciones de número de pisos para hoteles. 2, 5, 8, 3 y 34. Compare cómo se comporta la aceleración espectral al variar la distancia de la falla. Ya, esto probablemente van a tener dudas cuando lleguen a este punto. Y es que acá lo que ustedes van a hacer es, por decirlo así, mover su edificio a distintas distancias. Es decir, van a ver como, por ejemplo, por decirlo así, como en cada sitio tiene un espectro, ¿cierto? Cada sitio tiene un espectro. Y para cada sitio van a poner un edificio y ese edificio tiene un periodo característico. Entonces van a comparar el periodo característico del edificio con el espectro del lugar donde está parado. ¿Ya? Y ver cómo se comporta. ¿Ya? Entonces acá está lo que yo les decía en el comentario. Tienen que hacerse como un vector de posiciones, un R de posiciones con muchas posiciones, para ir como moviendo de forma gradual como el edificio a distintas distancias radiales. ¿Ya? Es como eso. ¿Ya? Esa es la lógica. Entonces, para el primer caso, lo que ustedes van a obtener en la parte A, el espectro para cada uno de los sitios que mencioné. En la parte B, para cada uno de los periodos, por decirlo así, van a ver cómo se atenúa la respuesta a medida que cambia la distancia. Ya eso como tenganlo en cuenta. Para la primera, dibujo el espectro para muchos periodos, y para la segunda, lo que hago es, para cada distancia, tengo cuánto le pega a ese periodo el símbolo. ¿Ya? Eso. Ya. Algunas cosas importantes, el Google Earth. Google Earth. ¿Alguno ha usado Google Earth antes? Hay una aplicación, así como para que no se metan a Google o utilicen la aplicación. ¿No lo he ocupado antes? Sí. ¿Sí? Ah, maravilloso. Espectacular. Ya, bueno, se ve entonces algunas cosas. Por ejemplo, esto igual lo deben cachar, pero si no lo cachan, les voy a hacer un micro tutorial de cómo ocupar Google Earth. Ya. Esto es de un proyecto en el que una vez trabajé. De hecho, estaba dando este ramo y para una oficina de ingeniería hice un proyecto y le calculé algunas cosas de esta estructura, que es un desarenado. Ya, ese es el contexto, porque tengo marcado segundo. Pero ahora mismo, el punto es que lo que vamos a hacer es aprender a ocupar algunas cosas. Ya, mira. Acá hay algunos parámetros. Por ejemplo, está marca de posición, está ruta y está esto, mostrar regla. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo quise, a ver, voy a poner un mejor ejemplo, mejillón.
En Mejillones hay una falla, que el profe en volada ya la mencionó en clase. Chuta, que no ando con el mouse, ¿sabes? El norte. Esto. Bueno, obviamente le pueden quitar el zoom y todo esto. Y hay una falla que va más o menos por aquí, por decirlo. En realidad va como por acá, pero imaginemos que la falla, por ejemplo, fuera acá. Entonces lo que ustedes van haciendo, pueden marcar, pueden presionar acá, en lo que se llama agregar ruta. Marcan esto. Pero antes de, le pueden cambiar el color. Por ejemplo, yo normalmente le pongo un color amarillo o un color que resalte mucho del fondo. En este caso, en volada resalta quizá más un rojo. Ya. Y le pueden cambiar la anchura del segmento. Yo normalmente le pongo 5 y vamos. Entonces, chuta. Sí, tonto. Y ahí. Ahí. Y van marcando el segmento. ¿Están? Van presionando, haciendo clic, 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 clic. Así. Así van marcando como, por ejemplo, imagínense que se fuera la falla. No es así exactamente, pero imagínense que fuera así. Ya. Le pueden aceptar y le pueden cambiar el nombre a esto. ¿Ya? Por ejemplo, cambiar nombre, falla de ejemplo. ¿Ya? Pueden desactivarla. Ahí está. Esta hay que borrarla. No sé por qué se creó. Ya. Falla de ejemplo. Luego, lo que ustedes, por ejemplo, nosotros les pedimos es básicamente calcular la distancia a la falla. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacen esto? Por ejemplo, yo quiero analizar Jorgino, se llama eso. Ya. Imagínense, por ejemplo, la distancia a Mejillones, no sé, la distancia a Jorgino de la falla. Entonces, ustedes presionan la falla y tiran una línea para acá. Ahí presionan la regla y les tira acá. Es un aproximado, traten de que sea lo más perpendicular posible, pero es un aproximado, no necesito que sean necesariamente 90 grados. Igual una distancia, obviamente, por definición es con 90 grados de la tangente a la recta, pero un aproximado, ya un aproximado. Y ahí, acá, les tira el valor, les tira como la distancia. Lo tira automáticamente. Entonces, si se fijan, no sé, la longitud del mapa 9.72 kilómetros. Y ese es el número que necesito que entreguen, 9.7 kilómetros aprox, 9.72. ¿Ya? Y le pueden cambiar la unidad de medidas, pero traten de trabajarlo en kilómetros, porque si no me falla la memoria, acá, en ambos, la distancia está en kilómetros. Sí, está en kilómetros para Abrahamson y está en kilómetros para Burr. ¿Ya? Entonces ocupen esa misma distancia que les tira el Google Earth, la ocupan para medir la distancia. ¿Ya? Entonces, ¿dónde estamos? Acá. Bueno, ahí le ponen guardar, qué sé yo. O pueden no guardarla directamente. Eso. Ya, y ahí anoten en una tablita como las distancias, coloquen eso en el informe, como las distancias que obtuvieron para cada uno de los pueblos, y entreguen una imagen del Google Earth con el dibujo de la falla. ¿Ya? Y eso presenten en el informe. Yo normalmente ocupo amarillo, pero si quieren ocupar rojo, ocupen rojo. Pero yo normalmente ocupo amarillo, ya, que me gusta más el color amarillo. Eh, ya, creo que eso es como lo que necesitan saber de Google Earth, nada más. ¿Ya? Y esto obviamente después queda guardado, ¿ya? Queda guardado todo esto, así que ahí lo pueden dejar como el trabajo en stand-by y volver otro día a seguir trabajando en las líneas, ¿ya? Para exportar imágenes, hay una cuestión que se llama, no me acuerdo cómo se hacía. ¿Te acordás cómo se hace? ¿Guardar una imagen? No, pues hay una forma bonita. Una forma bonita. Guardar imagen, aquí está. Guardar imagen. No, sí, hay una forma bonita que se llama guardar imagen. Ahí, por ejemplo, le pueden cambiar el título, por ejemplo, falla de ejemplo. Falla de ejemplo, una descripción para tu mapa, no sé, mejillón. Ya. Por ejemplo. Ya. Y esto le ponen, por ejemplo, le pueden cambiar la resolución. Yo normalmente le dejo como la actual, no la voy a guardar como en. No sé cuánto sería esto, como 8K. Sí, 8K. Pueden cambiar alguna opción al mapa. Por ejemplo, pueden quitarle el título, pueden quitarle la leyenda, cosas así. Escala, quitarle la brújula, cambiar el color del mapa. ¿Cachai? Como esas cosas. ¿Ya? Y ahí ponen guardar imagen. Crack. Docencia, diseño sísmico, qué sé yo. Guardan
Guardan acá. Ejemplo. Entonces después se van a la carpeta y pueden ver su imagen. Y tienen su imagen como en formato como profesional de Buller, ¿ya? Entonces pues, también pueden utilizar eso, ¿ya? Es una buena práctica y háganlo, porque es necesario como para saber exactamente qué dibujar, ¿ya? Alguien me preguntó que si es que era un dibujo a mano alzada, sí, totalmente a mano alzada, así como aproximado, como más o menos la falla, pero traten de no dibujar una línea recta directamente, sino que pónganle algo de curva como para que parezca un poco más real. Pero en general los resultados no deberían variar casi en nada, porque las distancias son en kilómetros y los posibles márgenes de error que tengan ustedes son de 100 metros, 200 metros. Entonces no es tanto. Ya. ¿Qué más? Sí, acá. Bueno, están todos los coeficientes y todas esas cosas. Ya. Qué otra cosa tenía mencionada para la P1? Ya la medida del ojo. Por ejemplo, tiren, claro, 7, no sé, 7,5 kilómetros, cosas así. Ya la distancia, lo que les mencioné. Ya también. Con ambas fórmulas obtienen el espectro. Ya. Acuérdense de lo que les mencioné la semana pasada, que es cómo diferencia una falla normal de una falla inversa. Ustedes tienen un nivel basal. Ustedes tienen un nivel basal. Y en una falla normal, uno de los lados de la falla baja. ¿Ya? Eso es una falla normal. Nuevamente, tienen un nivel basal. En una falla inversa, uno de los lados de la falla sube. Esa es la diferencia entre una falla normal y una falla inversa. Ya, eso es otra cosa. Bueno, y también está el strike slip, que es básicamente falla, ¿cómo se llama? No sé cómo se dice en español, una mujer que hace así. Strike slip. No es cizalla, es otra palabra. No es lo mismo. Falla transcurrente, eso, falla transcurrente, ahí está. Falla transcurrente. Falla transcurrente. Falla transcurrente. Strike slip es lo mismo. Ya. Y eso, ¿qué otra cosa? Bueno, la idea es como que esperamos que comenten cómo le va a pegar a la estructura, dependiendo de su periodo y su ubicación. Ya, y como que hagan un análisis en función de eso, como, oye, en volada, como que yo no pondría mi edificio en tal lugar porque justo en este lugar va a estar en el pic del espectro o muy cerca del pic del espectro. Entonces quizá la pondría en otro lugar, este edificio de tantos pisos, pero en volada podría colocar otra cantidad de pisos en este sitio. Ya, como les dije antes, puede que le resulte quizá para la P1 utilizar Excel. Yo la hice en MATLAB, porque no me gusta trabajar en Excel. Pero en Excel queda igual complicado, pero como están los datos acá directamente, si ustedes lo quieren trabajar en MATLAB, tienen que pasar esto a un TXT. No es complicado, pero como que tienen que cachar cómo. ¿Ya? Pero no tiene mucha ciencia. Y trabajar en MATLAB es más sencillo, porque pueden ocupar funciones y cuestiones así, pues, en cambio en el Excel tienen que no. Pero está la posibilidad, o sea, si quieren háganlo con Excel, también es posible. Eso. También otras cosas quizás, creo que, o sea, por ejemplo, el registro que nosotros les entregamos de acá, no tienen que aplicarle como D-Trend ni filtrar la señal ni nada, pero es igual una buena práctica como que tengan en consideración esto. Hay una función en MATLAB, map, D-Trend, MATLAB. Hay una función en MATLAB que se llama dtrend. Ya, ¿y qué hace esto básicamente? Ustedes le meten, por ejemplo, no sé, dtrend, el registro, lo que hace es filtrar por línea base. Por ejemplo, normalmente los registros no están 100% centrados en cero, sino que están como levemente corridos para el lado. Esto lo que hace es como corregir esa imperfección. ¿Y por qué uno hace eso? Es básicamente porque hay los registros como, o sea, los sensores, por ejemplo, son súper sensibles, por ejemplo, a la orientación que tienen. Entonces, si ustedes, por ejemplo, tienen el sensor no sé, en una dirección en la cual, no sé, sienta la aceleración de la gravedad, por ejemplo, se le va a correr el registro así. ¿Ya? Entonces eso, como para que lo tengan en cuenta. Si es que alguna vez les aparece un registro en volada para los que hagan actividades experimentales, sobre todo les va a servir eso, lo del DITRAN. Cuando hagan mediciones experimentales van a tener que quitarle hacerle filtrado en línea base y aplicar DITRAN. Pero es literalmente DITRAN el registro no hacer nada. Es más la base toda.
Eso. ¿Cómo estamos de hora? 11:30. Qué mal. Ya. ¿Alguna duda? Hablé todo el rato, como que no sé ni siquiera sé si están ahí todavía. No, pero hablando en Rodrigo, serio, una consulta. dime. ¿Habría algún problema si uno hace una parte de la tarea en Excel y otra parte en MATLAB? No, ningún problema, ningún problema. ¿No? Ya, buenísimo. No. ¿Cuál es la distribución de puntaje de las dos preguntas? 50-50. Sí, 50-50, las dos valen lo mismo. Y en general en los informes así, las preguntas valen lo mismo. Eso. Pero la idea es que hagan ambas. La idea es que hagan ambas. Si en general en este informe a la gente le va súper bien, así que pero tienen que hacerlo con tiempo, tienen que hacerlo con harto tiempo. Pero creo que con todas las cosas que le hemos dicho, como que más las consultas que vayan haciendo, como que pueden sacar la tarea. O sea, yo creo que sí. O sea, no, yo creo que sí, la van a sacar. Eso, no sé si hay otra duda. Creo que es importante, no se me olvida nada. Sí. Le hablé de la explicación de la tarea, el MATLAB, el tema del Excel. ¿No? De lo que tengo anotado, creo que no me falta nada. No, entonces si no hay más dudas, creo que podríamos dejarlo hasta acá. Eso. Nada, estamos hablando. Cualquier cosa, me mandan un correo. Estaré bien atento, así que ahí estamos hablando. Bueno, la tarea tiene plazo hasta el viernes de la próxima semana. Yo creo que igual podemos darle un poco más de plazo, sobre todo aquí porque es Semana Santa y no había cachado que era Semana Santa. Entonces, en verdad se puede extender un poco, pero ahí hay que evaluarlo en función de cómo vaya, como para que después tengan una cantidad de tiempo igual razonable para el resto de las tareas. Es para eso. Pero sí, ahí vamos a conversar. Voy a preguntarle al profe qué onda. Ya, pues. No sé si, bueno, en verdad podemos hacer un horario de consulta, como para la tarea cuando ya tengan como más avanzado y tengan alguna otra duda puntual. Vean esto, si es que se les queda alguna duda. Y podríamos en verdad hacer algún horario de consulta, no sé, la próxima semana, como también online quizás, o presencial, no sé, ahí hay que ver. Pues. Quizás no en este horario necesariamente el auxiliar, como hay que conversarlo. Pero eso, ya, pues, estamos hablando. Chao, chao. Chao, muchas Gracias, gracias. Rodrigo.